en esta tarde entonces que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno. Lo voy a invitar de que, a pesar de que quiero tocar una serie de diferentes pasajes de la palabra, acá abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Para situarnos cronológicamente, hermanos, cuando ocurren todos los hechos que se describen por general en los evangelios, estos forman parte todavía de un tiempo por Dios identificado con claridad en la carta a los hebreos como el tiempo del antiguo pacto. Allí estaban vigentes todos aquellos rituales, todos aquellos servicios que debían ofrecerse. Todavía se desconocía con claridad esa figura de cómo Dios traería un verdadero libertador. Ya algo le había revelado Dios a Moisés y Moisés por eso dice, Dios le levantará un libertador como yo, pero no entendía completamente cómo sería porque Dios tiene misterios que tiene guardados para sí mismo. Le reveló muchas cosas al profeta Daniel y sin embargo, cuando quiso indagar acerca del significado de esas cosas, Dios le dijo, no, Daniel, estas cosas están selladas hasta el tiempo del fin. Había cosas que era para que las pudiera entender en el momento y otras cosas que Dios las tenía reservadas. Dios ha ido salvando a la humanidad, hermano, de diferentes maneras. Y el tema que vamos a abordar hoy, a pesar de que abrí la palabra acá en el Evangelio de Juan, es acerca del bautismo, ya que hay hermanos que van a dar ese paso del bautismo y es importante entender. Ahora, no quiero que se distraiga ninguno de los oyentes diciendo, bueno, no es para mí porque yo ya me bauticé, porque vamos a ver, hermano, aún en cuántas ocasiones creyentes que ya se estaban reuniendo como iglesia, habían sido bautizados y no habían llegado a comprender la profundidad del significado de ese bautismo para la vida del creyente, una vez manifestado el autor de la salvación que es Jesucristo. Cuando ese velo es corrido de la mente de la persona ya no encuentra más ningún obstáculo. Yo no me canso de repetir el ejemplo de este hombre en Hechos 7, si no recuerdo mal, aquel etíope que va allá a Jerusalén a servir y todo lo demás, y se vuelve leyendo el rollo del profeta Isaías, y leía acerca de la obra redentora de Cristo sin entender, a tal punto que iba leyendo, ¿no? Decía, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, su generación, ¿quién la contará? Y cuando se le arrima a este evangelista, Felipe, le dice, ¿pero estás entendiendo lo que lees? Le dice, ¿cómo voy a entender? Dice, y fíjese lo raro que estaba, dice estas cosas de sí mismo o de algún otro. Pensó que ese sufrimiento, esa agonía, ese sacrificio, había sido ya quizás en la vida del propio profeta Isaías llevado adelante. No entendía, hermano, porque cuando llega el momento de Dios, hermano, con claridad esas figuras se ven. Le hice la introducción al principio de que el momento en que los evangelios ocurren, el momento en que Juan el Bautista predica acerca de Jesucristo. Juan el Bautista vivió toda su época, toda su vida en época del Antiguo Testamento, porque dice la carta a los hebreos que con la muerte del testador, igual que si uno va a un escribano y hace un testamento y dice, le voy a ceder esta propiedad a tal persona. Mientras está en vida está a tiempo de cambiarlo, pero dice, con la muerte del testador, el testamento se confirma. Así que el propio Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Señor y que Dios, a través de la revelación del Espíritu, le permitió ver cosas que los demás que estaban allí ignoraban, aún así y todo, él vivió en días del Antiguo Testamento, ¿no? Y apareció allí en Galilea, predicando y bautizando. Era hijo de un levita, usted puede estudiar esa historia en el Evangelio de Lucas y ver todo el trasfondo. Era una persona instruida, tal vez el deseo de sus padres habría sido que continuara en el sacerdocio allí en el templo, pero como la carta a los hebreos también lo explica, Dios se había provisto de un sacerdote diferente a los demás, un sacerdote eterno, y ese sacerdote eterno, hermano, era el propio Señor Jesucristo. Era el Cristo que ellos esperaban, pero que ninguno de ellos había podido alcanzar a discernir
en la vida de Jesús aún. Y poco a poco Dios allí comienza a revelarlo. Por ejemplo, dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Le pregunta Jesús, para ver, medir un poquito el entendimiento que cada uno de aquellos tenían. Uno, algún profeta de los antiguos, y cada uno, Juan el Bautista acá resucitado, le dicen. Pero Pedro ya empieza a ser un poco iluminado allí, como cuando empieza a salir el sol. Y reconoce y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo enseñó, no fue a una sinagoga a aprenderlo, no lo aprendió en el templo, no le dijo a otra persona, mira, vos tenés que decir esto otro. El propio Espíritu de Dios lo iluminó, y es Jesucristo el que está diciendo, dice, bienaventurado eres, Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación, voy a edificar mi iglesia. ¿Sobre cuál, hermano? Sobre el cimiento de que Jesucristo es el autor y consumador. Ya cuando leemos la carta, acá el Evangelio según San Juan, a pesar de que las cosas que describe Juan son cosas que estaban ocurriendo un día en el Antiguo Testamento, él ya escribe una vez muerto al Señor Jesucristo. Entonces él ya tenía, es como el que va a ver una película y ya sabe cuál es el final. Y Juan ahora ya había podido entender cosas. Y por eso ve la profundidad. Él no arranca diciendo, bueno, un día estaba yo pescando. Bueno, no era el caso de él. Juan ya estaba allí siendo uno de los discípulos de Juan el Bautista. Un día estaba yo allá ayudándole a Juan a sacar la gente cuando la bautizaba. Y allá apareció un hombre de sandalias caminando a la orilla. No, arranca con una profundidad bárbara, hablando del principio. Porque, hermano, este bautismo es el bautismo que salva a todos los hombres, no es el bautismo que salva de días de Jesús para adelante. Todos los del Antiguo Testamento, hermano, fueron bautizados por el bautismo como una figura de lo que había de venir. Y si no me cree a mí, yo le voy a mencionar dos pasajes, uno que se lo dice Pedro y otro que se lo dice Pablo. Así que si usted no le cree y no me cree a mí, hermano, y no le cree a Pedro y a Pablo, bueno. Y hermano, entonces empieza a revelar esa manifestación no de un Jesús histórico que para el que leía el Evangelio que Juan escribe, ese relato, era conocido porque eran cosas que habían pasado en sus propios días, ¿no? Entonces hablar de que hubo un hombre que estuvo predicando y que fue crucificado y todo lo demás, era conocido por todo el mundo, pero la profundidad del entendimiento que nosotros vemos, yo le invito a que después usted lo lea, en detalle en su casa, dice en el principio, y el principio es, hermano, lea el libro de Génesis, en el principio, arranca así, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, etcétera, etcétera, y ahí se desarrolla un diálogo que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque ese Jesucristo estaba allí desde el principio, y dice, todas las cosas fueron creadas por medio de él, para él y por medio de él subsisten. Estudie la profundidad de ese mensaje. Ahora, las personas normalmente tienden a cuestionar. Dice, bueno, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Iban y le decían a Jesús, dice, ¿con qué autoridad enseñas? ¿Con qué autoridad estás sanando? Y también, hermano, Juan el Bautista no fue la excepción. Y fueron allí y le enviaron gente que le preguntara a ver qué era lo que estaba haciendo allí. Y allí él entonces enseña que él estaba bautizando simplemente estaba bautizando en agua, dice, pero detrás de mí viene uno que es antes que yo. Fíjese, si usted estudia el Evangelio de Lucas, va a ver que Juan el Bautista había nacido 6 meses antes que Jesús. Entonces, ¿cómo se explica esto que Juan le está diciendo? Porque justamente Juan el Bautista está dando testimonio de lo mismo que dice Juan, de que en el principio estaba el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesucristo deja su trono de gloria y honra junto al Padre, hermano, para nacer y venir como dice la palabra, a los suyos vino y a los suyos vino, a sus cosas. La nación en sí, ni siquiera el templo, la nación en sí fue creada por un llamado de Dios que hizo Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. O sea, lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero este Jesús, hermano, su existencia databa de mucho antes de su propio nacimiento allí en la tierra. Y por eso dice, el que viene después de mí es antes que yo. Dice, del cual yo no soy digno de atarle el calzado de los pies. Y hermano, entonces allí mucha gente venía a Juan y era bautizada.
¿En qué era bautizada? Era bautizada en agua, en la fe del que vendría después de él, uno que todavía no se había manifestado. Esas figuras, tanto la de el bautismo, que se dio en varias oportunidades, aunque no se menciona de tal manera, porque de hecho es un término griego, bautismo, es decir, baptiza, ¿no? En realidad, la manifestación incluso del Cordero de Dios data de mucho tiempo atrás, donde Dios ya iba introduciendo, desde el primer sacrificio que se hizo allá en el libro de Génesis, la necesidad de que muriese un cordero sin mancha, en rescate a alcanzar una buena conciencia para con Dios. Y así, hermanos, se fue introduciendo a lo largo del tiempo, en días del Antiguo Testamento y del peregrinaje del pueblo de Israel, con mayor claridad se fue mostrando la necesidad del cordero cuando son rescatados de la esclavitud en Egipto y todo lo demás. Y seguía allí el pueblo de Israel matando la ovejita, apartándola el día 10 para sacrificarla el día 13 entre las 2 tardes, y así seguían con ese ritual. Y hubieran seguido indefinidamente si Dios no le abría el entendimiento a Juan el Bautista. Y un día vio venir Jesús sobre la playa, allí. Jesús ya había ido a bautizarse, para que nadie diga también, yo no preciso bautizarme, yo leo la Biblia, yo escucho predicaciones, voy a la iglesia, el argumento que usted quiera. El propio Jesús fue a Juan y se bautizó, dice, para que toda justicia sea cumplida, para que ninguno diga, no, yo no preciso ser bautizado. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús se bautizó, pasó algo. Dice, se abrieron los cielos, escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y vio, dice, descender sobre él el Espíritu Santo como desciende una paloma. Y Juan ya sabía, Juan no había querido ni siquiera bautizarlo. Dice, yo debo ser bautizado por ti. No. Entonces, cuando vio que Jesús volvía allí, Jesús todavía andaba solo, no había reclutado discípulos, porque los primeros discípulos que se unen a Jesús fueron discípulos que estaban allí junto a Juan el Bautista, ayudando en los quehaceres del bautismo. Y cuando lo vio venir, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, cuando lo oyeron los discípulos, 2 de sus discípulos lo subieron y le dijeron, maestro, ¿dónde mora? Ya Dios le permitió ver de que se había provisto de un cordero, el cual vendría a ser ofrenda y vendría a ser sacerdote a la vez. Y vendría a ofrecer un sacrificio una vez y para siempre para ser justo a los hombres. Todo aquello que había descrito Isaías, todo aquello que los padres esperaban, pero a veces en la comodidad de la rutina se perdió de alguna manera esa expectativa, como quizás también nosotros hoy perdemos esa expectativa cuando estamos sentados acá, como que una reunión más, decir, bueno, ahora irá a pasar el pastor Renzo, después pasa el pastor David, cantamos una canción y nos vamos a nuestra casa, sin esperar, porque el pueblo tenía que estar esperando la venida del Mesías. Y esa venida del Mesías, hermano, no quedó ahí. Luego de resucitado, ascendió a los cielos en el día de Pentecostés, allí, 40 días antes de Pentecostés, ascendió a los cielos, ¿no? Y el mensaje de los ángeles dice, ¿qué se quedaron mirando para arriba? El mismo Jesús, de la misma manera que lo vieron irse, de la misma manera lo van a ver volver. Entonces, hermano, también hoy, hermano, que no caigamos como ese pueblo en la rutina, en la reunión, el día que nos corresponda, en el horario que nos corresponde, sino en esa expectativa de decir, Señor Jesús, ven pronto, porque esa, hermano, es la oración y es el saber de que Jesús va a volver, hermano, pero ya no para nacer en un pesebre, para ser maltratado, va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a sonar una trompeta y los muertos en Cristo van a ser resucitados. Y los que estén vivos, hermano, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Todas esas cosas, hermano, son parte de esas promesas que Dios tiene preparada para los que le aman. Ahora, el apóstol Pablo, yo le dije, yo lo filmé, después lo pongo en la página de la iglesia, pero si alguien, si no, yo siempre recomiendo, es bueno venir a la iglesia con un cuaderno, con una hojita, con un lápiz para anotar los pasajes. No los quiero marear buscando para atrás y para adelante,
Pero en 1 Corintios capítulo 10, versículo 2, dice, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Así que, hermano, es el propio apóstol Pablo, hermano, que está diciendo, fíjese, hermano, que ellos salían de una vida de esclavitud rumbo a una tierra prometida. Y acá se cumple, hermano, una inquietud que le surgió a un maestro de la ley en días que Jesús estaba allí cumpliendo su ministerio en la tierra. Este hombre se llamaba Nicodemo. Y Nicodemo sintió la inquietud de que era necesario, vea la relación, el pueblo de Israel salía de la esclavitud rumbo a la tierra prometida, pero para llegar allá, ¿qué tuvieron que pasar? Dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 2, dice, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Había que cruzar el Mar Rojo y después había que cruzar el Jordán para poder llegar a la tierra que Dios había prometido allí. Hermano, este hombre Nicodemo fue de noche y dice, ¿qué tengo que hacer? Dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, no se puede ni siquiera ver. Pues la tierra prometida, Moisés la vio de lejos, no pudo entrar, si usted se acuerda. Pero acá la palabra de Dios, traída a través de Jesucristo a Nicodemo en aquella noche, le dice, si usted no nace de nuevo, no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo será posible tal cosa siendo un hombre viejo que vuelva a nacer? Dice, debe nacer del agua y del Espíritu. De las dos cosas, hermano, porque Dios bautiza también con Espíritu Santo y fuego. Y hermano, ese fue el motivo que llevó a que en cierta oportunidad allí cuando el apóstol Pablo visita Éfeso y habían recibido la predicación de Apolo y habían creído y se habían bautizado. Pero ¿sabe qué? Se habían bautizado igual que bautizaba Juan, sin entender de que el Cordero de Dios era Jesucristo y sin entender que el Cordero de Dios, Jesucristo, ya había muerto y había resucitado. Y por eso el apóstol Pablo los tomó allí aparte y los volvió a bautizar. ¿Y sabe cómo confirmó Dios estas cosas? Derramando el Espíritu Santo sobre ellos. Esta gente ni siquiera sabía que había Espíritu, pero el Señor bautiza con el Espíritu Santo. Esa era la promesa, hermano, Dios, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Dice, pero aguardad en Jerusalén hasta que recibáis la promesa. Tenían que esperar, hermano, para recibir la promesa, para ser investidos, hermano, de ese Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene, hermano, abre el entendimiento de las personas. Aquellos hombres sencillos, hermano, como era el apóstol Pedro allí en el día de Pentecostés, se levantó y dio el primer discurso de Pedro, dice la palabra. Y empezó a relatar, dice, varón hermano, ustedes saben de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, que fue entregado por mano de ustedes y todas las cosas, y si el Señor lo levantó, y este es el cumplimiento de la palabra tal, del salmo tal, y todas estas cosas. Y dice, cuando escucharon esas cosas, se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Dice, bautícese cada uno de vosotros para recibir el perdón de los pecados. ¿Era para alguno? Dice, bautízate tú, que hiciste la pregunta. No, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así como yo se lo estoy diciendo. Hermano, es importante entonces entender todas estas verdades, hermano, que se fueron dando allí, incluso anterior en la carta de Pedro, capítulo 3, habla acerca de el diluvio y todo lo demás. Dice también, ¿por qué, hermano? Porque allí hay una relación, la cual Pablo la trae con más claridad, y son los dos pasajes finales que yo voy a leer, entre la muerte de Jesucristo y su resurrección, con la muerte de una persona a su antigua vida para nacer a una vida nueva a través del bautismo. Ese, hermano, es el principal, entendiendo, hermano, de que el bautismo no es un rito nomás porque se nos dio la gana de hacerlo, sino que estamos reconociendo, estamos dando fe, estamos dando testimonio para el que no ve, porque damos el paso de fe, pero también damos testimonio para el que ve, de que nosotros creemos que Jesús murió, fue puesto en el sepulcro y resucitó al tercer día y fue levantado con poder, hermano. Y ese, hermano, enseña el apóstol Pablo allí, Romanos 6:34, o no sabéis, Romanos 6:3, 3 y 4.
¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida, andemos en una vida nueva. Así que, hermano, más claro que esto es imposible de entender. Esa obra que Dios hace, hermano, una obra que las personas que vivieron antes de este tiempo y antes de esta revelación de Dios, siempre estaban atemorizadas por lo malo que habían hecho, fuera lo que fuera en su vida. Y venían una vez y otra vez, y capaz que usted a lo largo de su vida ha hecho cosas malas. Pero por ahí hay una más puntual, dice, esta es la peor que me mandé. ¿Y qué pasó? Esa gente iba y pedía una vez y otra vez ser perdonado por lo mismo. Pero hermano, acá la palabra de Dios está enseñando que esa sentencia que nos condena es quedada allí en el sepulcro. ¿Sabe que hace un par de semanas murió un muchacho que yo conocía acá de Juan Lacase, que estaba preso, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando la persona muere, ya la condena que pesa sobre él, la condena dice, usted no puede volver a salir por tanto tiempo, o en algunos países incluso puede ser de cadena perpetua, ¿no? Está condenado eternamente mientras viva. Pero ¿sabe qué? Cuando muere, la sentencia se interrumpe. Bueno, hermano, con las cosas de Dios pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros creemos y damos el paso de fe y nos bautizamos, esa sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros ya no tiene más potestad. ¿Por qué? Porque hemos creído en la eficiencia del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario quita el pecado del mundo. Y Él quitó el pecado del mundo de una vez y para siempre. Y por último, el último verso, y ya dejo acá, Colosenses 2:12, dice, y habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también resucitaste, estoy sin lente, con Él por la fe en la operación de Dios que le levantó de los muertos. Así que, hermano, dos pasajes diferentes para que alguien no diga, no, se tradujo mal esa palabra. ¿Vio cómo arranca la gente a poner excusas y impedimentos y piedras en el camino? Pero cuando uno cree, hermano, hace como hizo este extranjero, etíope, africano. Allí dice, acá hay un poco de agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hace como hizo el carcelero cuando Pablo y Sila estaban presos allí. Dice, no, pero es de noche. No. Dice, en la misma noche, dice, se bautizó él con toda su casa. ¿Por qué con toda su casa? Porque cuando uno recibe esto, hermano, recibe la buena noticia de que está siendo indultado de todos sus pecados y que va a andar en una vida nueva. No se lo guarda para uno solo. Le quiere transmitir este mensaje, le quiere comunicar a otros esta buena noticia. Eso es el Evangelio, la buena noticia. Y yo le acabo de tratar de transmitir en mis palabras la buena noticia de la salvación que Dios ha traído por medio de Jesucristo. Que Dios les bendiga a cada uno.